Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestra segunda escuela bíblica. Gracias ahí por conectarse, por reunirse. Algunos ministerios están ahí unidos, sean bienvenidos. Ahí varios están ya conectándose para poder estar en este tiempo de aprendizaje. Espero que pues sea un tiempo de beneficio para su liderazgo, para la iglesia, para el cuidado que debemos de tener con las ovejas que nuestro Señor nos dio. Bueno, quiero contar la dinámica del día de hoy. Hoy vamos a tener un curso, ¿verdad? Express le podríamos llamar, ¿verdad? Vamos a tener cuatro sesiones en esta tarde y el tema del curso de hoy es discipulado que transforma. Discipulado que transforma. Y es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Un discipulado transformador. Bueno, quiero pedirles que puedan tomar lápiz, papel, ¿verdad? Su cuaderno ahí para poder llevar las notas. Como entenderán, el modelo, ¿verdad? De estas escuelas bíblicas es poder replicar un poco lo que sería una clase en una institución educativa. Por consiguiente, no es como una prédica necesariamente, ¿verdad? No es un sermón, sino más bien es una enseñanza, ¿verdad? Es un curso que vamos a darlo de una manera, pues, express. Rápidamente vamos a tener esto, pero quiero ser muy sincero. Vamos a ver mucha información, por tanto, es muy importante el que ustedes puedan darle el seguimiento a esto. ¿Verdad? Yo creo que van a haber cosas que los van a ayudar, que nos van a inspirar, que nos van a desafiar en esta tarde, pero sin duda alguna se va a quedar en eso. Si no repasamos, vamos a compartir las presentaciones, vamos a compartir un libro, ¿verdad? A todo el grupo de liderazgo para que poder darle seguimiento a este tema tan importante del discipulado. El discipulado es fundamental en nuestra vida cristiana y vamos a iniciar con una oración y vamos a ver un video y luego vamos a ir a nuestra primera clase. Así que por favor, acompáñenme a orar. Amado Padre que estás en el cielo, amado Dios que estás allá en las alturas. Queremos, Padre, amado Dios eterno, darte gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder estar conectados en esta tarde. Gracias por mis hermanos líderes, Señor, que tú has elegido, que tú has escogido, Señor, que tú has levantado para cuidar de tu pueblo, Dios, para cuidar de tu iglesia aquí en Guatemala. Señor que estás en el cielo, queremos pedirte por nuestra labor, queremos pedirte, Señor, por lo que hacemos. Queremos suplicarte, Señor, que tú nos ayudes, que, Padre, nos permitas poder ser esos siervos, esos líderes que tú esperas. Padre, esta tarde vamos a hablar del tema del discipulado, un discipulado que transforma. Queremos suplicarte, Señor, y pedirte, Padre, que nos ayudes, que la información pueda llegar a nuestra mente y a nuestro corazón y que nos puedas ayudar a poder entender el tema, a poder sacar ideas, a poder inspirarnos y que sea este curso, Padre, que vamos a tener en esta escuela hoy en la tarde, tal vez un catalizador, un punto de partida, un empujón para traer una revolución en el discipulado de nuestra iglesia, para traer un crecimiento radical en el discipulado de nuestra iglesia, para traer un entendimiento bíblico de lo que el discipulado produce en la iglesia. Ayúdanos, por favor, Señor, agradecemos por el discipulado en nuestra iglesia, aún con todas las necesidades que puedan tener, aún con lo que hemos perdido o necesitamos avanzar. Padre, sigue siendo una gran bendición, sigue siendo un pilar dentro de nuestra iglesia, sigue siendo una doctrina principal, Señor, un distintivo de nuestra iglesia. Y no permita, Señor, que esto se pierda, sino más bien que se fortalezca, que madure, que mejore, para que sea ese instrumento que tú has destinado para alcanzar a muchas personas. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a iniciar con un video. Este video nos relata la historia del discipulado de una manera panorámica, obviamente,
del discipulado a través de los tiempos. Así que vamos a verlo y va a ser el punto de partida para el día de hoy. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a rastrear las raíces históricas y la verdad bastante rigurosas de una de las prácticas más antiguas y transformadoras de la humanidad, el discipulado. El objetivo es desenterrar qué significaba de verdad ser un mentor y un aprendiz en el mundo antiguo. Y ojo, vamos Bastante cómica. Resulta que un fin de semana en Noruega, una mujer llamada Haldis Gundersen abrió el grifo de su cocina y, sorpresa, en lugar de agua salía cerveza. Mientras tanto, 2 pisos más abajo, los clientes de un bar veían salir agua de sus barriles. Un fontanero, un poco torpe la verdad, había cruzado las tuberías. Alguien comentó con mucha razón que hace falta ser verdaderamente creativo para liarla así. Esta historia ilustra una gran verdad. Tener conocimientos técnicos sin el carácter correcto y sin una aplicación práctica inevitablemente acaba en desastre. El conocimiento por sí solo se queda corto si no hay un carácter moldeado detrás. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta para entender este estilo de vida tan envolvente será la siguiente. Primero veremos los orígenes en el mundo antiguo. Segundo, las influencias griegas y hebreas. Tercero, el contexto del primer siglo. Cuarto, las 5 características esenciales. Y finalmente, el toco único de Jesús. Empezamos con la primera parte, los orígenes en el mundo antiguo y la necesidad humana. Viajemos un momento al mundo antiguo. Desde los inicios de la civilización, transmitir tanto el conocimiento como el carácter ha cubierto una necesidad humana básica: recibir guía para alcanzar metas que en solitario serían, sinceramente, imposibles. Y hay que aclarar algo fundamental. El antiguo discipulado no tenía absolutamente nada que ver con sentarse a escuchar pasivamente en un aula moderna. Era una relación súper intensa, diseñada estratégicamente para superar nuestra tendencia natural a la pereza o la distracción. Históricamente, estos mentores suplían 5 necesidades vitales. Proveían una relación que nutría emocionalmente, enseñaban habilidades prácticas para alcanzar la competencia, exigían una estricta rendición de cuentas, pedían sujeción para moldear verdaderamente la identidad y al final impartían la sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones. Pasamos al número 2, influencias griegas y hebreas, 2 culturas distintas. Lo realmente interesante de esta diapositiva es ver cómo esta necesidad básica tomó forma a través de 2 grandes civilizaciones. El contraste es fascinante. Por un lado, los grandes filósofos griegos usaban el término matetes, que era básicamente un aprendiz que se unía a un gran maestro, pero con un enfoque muy intelectual, muy de cabeza. En cambio, en el mundo semítico, la palabra hebrea equivalente es talmid, que significa el enseñado. Pero atención a esto porque en la cultura hebrea no era solo algo académico, implicaba una relación personal profundísima. Se entendía casi como un pacto de vida, muy similar a la lealtad dentro de una familia extendida. Si miramos esta línea de tiempo, vemos cómo la historia fue construyendo este concepto capa por tapa, como si fuera un puzzle gigante. Siglos antes de Cristo tenemos las relaciones de pacto hebreas, como la de Moisés y Josué. Luego se suman las comunidades proféticas en el 800 a.C., y más tarde se mezcla todo con el rigor intelectual que aportó el mundo grecorromano. Toda esta avalancha de tradiciones y filosofías convergió de manera espectacular, culminando en un panorama religioso increíblemente complejo al llegar al primer siglo. Y así llegamos a la sección 3, el contexto del primer siglo. Un mercado, digamos, bastante saturado. Nos situamos ahora en el vibrante y tenso Medio Oriente del primer siglo. Para cuando el mandato histórico de hacer discípulos cobra fuerza, el término ya venía con unas expectativas culturales brutales. Había 4 modelos superintensos operando al mismo tiempo, lo que creaba una competitividad tremenda. Teníamos a los fariseos, una auténtica élite académica que protegía la ley. Por otro lado, los seguidores de Juan el Bautista, con una vida semimonástica y de muchísimo sacrificio. Más extremos todavía eran los esenios, unos separatistas viviendo en el desierto bajo reglas de purificación estrictísimas. Y por último, los celotes, que básicamente funcionaban como una milicia política revolucionaria. O sea, cada grupo exigía un compromiso absoluto y sin medias tintas. Sección 4. Las 5 características esenciales. El clímax del discipulado. Llegamos al núcleo inquebrantable de nuestro análisis. A pesar de las diferencias que acabamos de ver, la tradición rabínica del primer siglo compartía 5 características no negociables. La primera era la decisión firme de someterse a la autoridad de un maestro.
El discípulo aprendía absolutamente todo de su rabino. Esto creaba un vínculo tan vital y tan fuerte como el de un padre y un hijo. Era una entrega completamente voluntaria de la autonomía personal para dejarse moldear desde cero. En segundo lugar, y esto es clave, había que memorizar las palabras del maestro. En una cultura que era principalmente oral, los discípulos asumían la inmensa disciplina intelectual de aprender literalmente de memoria las enseñanzas, las historias y las interpretaciones de la ley para garantizar que no se perdiera ni una sola palabra al pasar a la siguiente generación. Imaginemos la capacidad mental que requería esto. Y esto ilustra de manera brillante lo profundamente práctico que era todo este sistema. La tercera característica es aprender a ministrar. No se trataba solo de teoría, sino del cómo se hace al milímetro, cómo el maestro guardaba los días de reposo, cómo celebraba las fiestas ceremoniales, cómo oraba, e incluso las costumbres más pequeñas de su día a día religioso. La cuarta dimensión era, sin duda, la meta suprema: imitar la vida y el carácter del maestro. El éxito no se medía aprobando un examen teológico al final del curso, para nada. El éxito era ser un reflejo exacto del carácter y los hábitos ocultos del rabino. Básicamente, convertirse en una copia viva de quien había impartido la instrucción. Y para cerrar el círculo, la quinta característica: cultivar nuevos discípulos. El proceso solo se consideraba completo de verdad cuando el aprendiz, ya formado, asumía la responsabilidad, tomaba a sus propios alumnos y empezaba el ciclo de nuevo para perpetuar el legado hacia adelante. Pasamos a la última parte. Sección 5, el toque único de Jesús y cómo redefinió la norma. Conociendo lo elitista y exigente que podía ser el sistema rabínico, es una pasada ver cómo Jesús adoptó esta misma estructura intensa, pero le dio un giro de 180 grados. Históricamente, vemos que ignoró por completo a la élite religiosa. Mientras que el sistema oficial premiaba a los más brillantes y les ofrecía carreras de estatus, él se fue a buscar a pescadores y artesanos comunes. Personas con muchísima hambre espiritual, pero sin un estatus que proteger ni una prestigiosa carrera religiosa que perder. Esto fue una verdadera revolución porque permitía trabajar la transformación del carácter sin lidiar con el ego de las instituciones. Además, ajustó radicalmente la dinámica de poder. Las fuentes nos muestran que reclazó de lleno los títulos grandilocuentes que tanto amaban los líderes de su tiempo. En lugar de crear una jerarquía de amos intocables, basó todo su modelo en la amistad, el servicio y el respeto mutuo. El liderazgo dejó de ser una carrera por acumular súbditos y ganar poder terrenal y pasó a ser un acto de humildad, una comunidad actuando como hermanos al servicio de un propósito mucho mayor. Así que el punto crucial y la definición completa que extraemos de todas estas fuentes es este. El verdadero discipulado es un estudiante que decide someterse voluntariamente a alguien más maduro para forjar su carácter, con la intención final de que ambos se transformen profundamente mientras siguen a Cristo. No es un acto solitario, es un trabajo en equipo donde el carácter se moldea al calor de la comunidad. Sin embargo, al saltar a la actualidad y analizar nuestras instituciones modernas, los autores nos plantean un dilema bastante alarmante. De esas 5 demandas inquebrantables del mundo antiguo, hoy en día solemos quedarnos solo con 3. Parece que la práctica contemporánea ha optado por una postura mucho más cómoda, dejando el proceso lamentablemente fragmentado. Vamos a ver cómo encaja esto en nuestro día a día. Ahora es súper común estudiar textos, aprender teología o tratar de imitar un carácter moral. Pero se han perdido 2 piezas que son el verdadero motor del crecimiento. Falta la sumisión a un mentor, algo que choca de frente con nuestro enorme deseo moderno de autonomía personal. Y falta la responsabilidad urgente de cultivar nuevos discípulos. Sin esa fricción sana que da el rendir cuentas y sin pasar el testigo a otros, el discipulado actual corre el riesgo de quedarse en un ejercicio teórico, incapaz de lograr una multiplicación auténtica. Y esto nos deja con un reto intelectual y práctico gigante sobre la mesa. Con toda esta historia a nuestras espaldas, cabe preguntarse, ¿nos hemos conformado con una educación teórica y estéril en lugar de buscar una verdadera transformación? Es evidente que revivir el modelo antiguo al completo y renunciar a nuestra autonomía es un desafío formidable en la sociedad actual, pero analizar nuestras raíces es, sin duda, el primer paso vital. Lo dejamos aquí, esperando que este análisis haya aportado una perspectiva verdaderamente reveladora. Ok, bueno, en este video podemos ver una vista panorámica de lo que es el discipulado, de cómo se desarrolló en la historia, de algunos elementos distintivos, de las carencias que el discipulado puede tener el día de hoy, ¿verdad? Como lo enfatizaba al final, el hacer nuevos discípulos y la sumisión a un maestro. Entonces, hoy pues vamos a hablar de este tema del discipulado
esperando pues que pueda contribuir, hermanos, a nuestro entendimiento de lo vital que es el discipulado para nuestra vida y para la iglesia. Entonces vamos a tener el discipulado que transforma, ¿verdad? Este es el título para quienes se conectaron ya en el transcurso del video, el título de nuestra escuela bíblica de hoy. Así que de nuevo sean bienvenidos y vamos a comenzar. Vamos a empezar aquí con algunos puntos importantes. Dice, la verdadera crisis de la iglesia no es la falta de recursos, no es la falta de edificios o la falta de programas, ¿verdad? Nuestro llamado principal como líderes no es dirigir reuniones, es formar personas que reflejen el carácter de Cristo. El discipulado es el corazón mismo de la misión de Dios y la necesidad principal o la crisis principal de la iglesia contemporánea es la falta de discípulos que siguen verdaderamente a Cristo. Y eso es lo que podemos ver. Podemos entender, hermanos, que una de las necesidades más fuertes de las iglesias hoy en día y que sin duda alguna nuestra iglesia puede estar sufriendo o va a sufrir es la falta de entendimiento que necesitamos tener una iglesia que sea formada por discípulos de Cristo, que reflejen verdaderamente a Cristo. Y eso es prioritario, muy, muy importante para nosotros. La prioridad absoluta, podemos leer en Mateo 28, si me acompañan, ¿verdad? A sus Biblias, en Mateo 28, del 18 al 20, una escritura que el mes pasado estuvimos estudiando en la iglesia y que nosotros llamamos, ¿no?, como el pilar de nuestra iglesia. Dice la escritura, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si vemos con claridad es que la gran comisión nos llama a ser discípulos. Hacer discípulos no nos llama a hacer reuniones, a hacer programas, a hacer eventos, nos llama a ser discípulos. Y esta gran comisión es el pilar de la iglesia. Hacemos discípulos afuera de la iglesia a través de convertir personas, de predicarles el evangelio, pero también hacemos discípulos dentro de la iglesia. Así que este mandato de hacer discípulos se cumple para afuera y para dentro de la iglesia. Es nuestro diario vivir, ¿verdad? Es nuestro llamado principal, ¿verdad? Es nuestra comisión. Jesús nos llamó, por eso es una prioridad absoluta de Jesús, ¿verdad? Es una prioridad absoluta de Jesús, hacer discípulos. Y de eso es lo que hoy queremos hablar, de esta prioridad en nuestra vida y que tiene que ser una prioridad en nuestra iglesia. El discipulado no es una buena idea, ¿verdad? No es una buena idea. El discipulado es una orden directa, ¿verdad? El discipulado es un llamado divino, ¿verdad? Es un llamado divino que es revestido con toda la autoridad que le fue dada a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de entender y comprender esto con mucha claridad, ¿verdad? Fue ordenado, es decir, no es solo una buena idea práctica, ¿verdad? Algo opcional, ¿verdad? Un buen programa. No, el discipulado es la orden directa de nuestro Señor y Maestro, nuestro llamado a ser y a hacer discípulos, para afuera y para adentro. Nuestra iglesia debe de estar formada por discípulos de Jesús, no por asistentes, no por creyentes, ¿verdad? Por discípulos. Y hoy es de verdad, hermano, mi meta, mi deseo, mi oración, que esto salgamos de esta reunión, de esta escuela, no solo con mucha información, sino con la determinación de que en tu grupo pequeño, que en tu familia, esto se haga realidad, sea una meta, un ideal, pero que se está viviendo y que se está trabajando, a ser discípulos de Jesús. Hay un mito en las iglesias contemporáneas y el mito es que el discipulado es un programa, ¿verdad? Un programa tal vez de 6 semanas, ¿verdad? O una capacitación para principiantes, ¿verdad? Una capacitación para nuevos
miembros, pero no es así. El discipulado es la realidad de la vida cristiana. El discipulado es una forma de vida ininterrumpida. Es la obra de Dios más importante en la tierra. Esa es la obra más importante. Esa es la razón por la cual la iglesia existe. ¿Sí? Conformar personas imperfectas a la imagen de Cristo. Bonhoeffer dijo, el cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo. O sea, no hay cristianismo. No hay cristianismo. O sea, no podemos ser cristianos si no somos discípulos. No podemos ser cristianos si no vivimos como discípulos y si no nos estamos discipulando mutuamente. Acompáñeme, por favor, al Lucas capítulo 6, versículo 40, pero voy a pedir a alguien que la pueda leer, por favor. Lucas 6, versículo 40, puede activar su micrófono y leerla. Lucas 6, 40. ¿Alguien ahí que quiera leerla? Amén. Por favor. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Ok, gracias. ¿Alguien tiene otra versión? Yo, Pablo, yo tengo versión reina, Dios habla hoy, dice, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Lucas 6, 40. Sí, No. no, perdón, ahorita voy, 6:40, dame un segundito. 6:40 dice, ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios llegará a ser como su maestro. Gracias, gracias. Y esa versión, la Dios habla hoy, ¿verdad? Y yo tengo aquí la versión Nueva Biblia de las Américas, también termina de esa forma, será como su maestro. Y aquí vemos la esencia del discipulado. La esencia del discipulado es ser como Jesús. ¿Verdad? Esa es la esencia de lo que Dios nos llama a hacer, imitar a Jesús, ser como Jesús, vivir como Jesús. Eso es importante y es fundamental y eso es lo que es el discipulado hoy en día, de lo que debería de ser el discipulado hoy en día y es lo que esperamos. ¿Qué vemos acá? ¿Verdad? El cristianismo de consumo versus el discipulado bíblico. ¿Verdad? El cristianismo de consumo lo que hace ahora es la conversión es como la meta, ¿verdad? Es la línea de meta. ¿Verdad? En cuanto al discipulado bíblico, la conversión es la línea de salida, es una jornada de santificación. El cristianismo de consumo acepta un conjunto de hechos religiosos, ¿verdad? Ir a la iglesia, participar en grupos, pero el discipulado bíblico es un compromiso diario a seguir, imitar y obedecer a Jesús. El cristianismo de consumo es levantar la mano, firmar una tarjeta, asistir a un servicio, pero el discipulado bíblico es una vida transformada y de obediencia activa. El cristianismo de consumo limita al perdón de pecados, pero el discipulado bíblico tiene el poder activo que capacita para hacer buenas obras en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos una redención, ¿verdad? Que Jesús hace en nosotros y a través de esa redención, de esa transformación en nuestra vida, Jesús nos llama a ser como Él. Jesús redefine, ¿verdad? El discipulado. Como vimos en el video, el discipulado antes de Jesús o en la época de Jesús, en muchos sentidos tenía que ver con información. ¿Verdad? En el mundo judío, un discípulo seguía a un rabino, ¿verdad? Principalmente para aprender qué información. Lo que vemos en Pablo, que estaba ahí a los pies de Gamaliel. Pero Jesús llevó ese concepto mucho más allá. Jesús elevó ese concepto a ser un discípulo de Cristo, que significa que no solo aprende información, sino aprende un estilo de vida. Y eso es fundamental que nosotros debemos de entender por qué tenemos el discipulado en la iglesia. No es una medida de control, no es una medida de seguimiento, no es una medida de cómo hacemos más efectiva el traslado de información,
mucho menos una manera de meternos en la vida de otros, sino es ayudarnos mutuamente a ser más como Jesús. Si en verdad nosotros viviéramos, rescatáramos eso esta tarde y dijéramos, no, lo voy a vivir yo, lo voy a llevar a mi vida, pero también lo voy a llevar a mi grupo pequeño, hermanos, de verdad que haríamos una revolución tan importante. Hay 5 necesidades humanas que toda persona tiene y que el discipulado satisface. El discipulado, como te di, como vimos ahorita, es maravilloso porque es parte del plan de Dios. Es lo más importante sobre la tierra. ¿Por qué? Porque cubre y satisface las necesidades humanas. Necesidad número 1, relaciones que nutren. El ser humano, el cristiano, el ser humano necesita relaciones que lo nutran. Lo vemos desde el hogar, desde la escuela, y debe de existir en la iglesia. En la iglesia debe de haber relaciones que nos nutren, que nos permiten crecer, ¿verdad? Es algo importante donde hay afecto, donde hay pertenencia. Las relaciones que nutren todo ser humano tiene esa necesidad y el discipulado en la iglesia satisface esa necesidad. No necesariamente el servicio del domingo, no necesariamente una clase como la de hoy, sino en el día a día, en la relación del grupo pequeño y del discipulado, se cubre esta necesidad. También el ser humano tiene una necesidad de aprendizaje continuo, ¿verdad? De crecer intelectualmente. Y el discipulado es una herramienta para ese aprendizaje continuo, para crecer en aprendizaje. O sea, todo ser humano necesita aprender más, conocer más, y el discipulado nos debe de llevar a eso. Tal vez esta es una área que puedes tú meditar. Mis relaciones de discipulado tal vez están siendo relaciones buenas, que nutren, hay afecto, hay pertenencia, pero ¿qué tal en el aprendizaje? Estoy enseñando a mi grupo, estoy enseñando a mis discípulos. Esto lo tomo para mí y debemos de meditarlo. También el ser humano necesita rendir cuentas, hermano. Lo vemos desde el jardín del Edén. El ser humano tiene una necesidad vital de la rendición de cuentas. Y tú y yo necesitamos rendir cuentas. Entonces el discipulado nos permite llenar esa necesidad de ser transparentes, de ser corregidos. Todo ser humano lo necesita y el discipulado provee esa herramienta o ese medio para cubrir esa necesidad. También el ser humano necesita estar sujeto, necesita tener esa sujeción voluntaria. O sea, Dios nos hizo de esa manera. Dios nos hizo. Hoy vivimos en un mundo que está aterrado con la sumisión, está aterrado con someterse el uno al otro. O sea, lo ven como algo del pasado, como algo que necesita reformarse, que necesita progresar a un nuevo estado, pero el ser humano necesita estar sujeto a otros, ¿sí? Y lo vemos desde los hijos, lo vemos en el matrimonio, lo vemos en la escuela, lo vemos en las autoridades y lo vemos en la iglesia. Entonces el ser humano, yo necesito estar sujeto a otras personas y el discipulado cubre esa necesidad. También todos necesitamos sabiduría práctica, aplicación para la vida diaria. ¿Cómo puedo llevar mi vida? ¿Cómo puedo tener sabiduría y la ayuda de otros y el discipulado hacia mi vida lo produce? Hermano, tu grupo pequeño tiene estas 5 necesidades. Tiene necesidad de relaciones que nutren, tiene necesidad de aprendizaje continuo, tiene necesidad de rendición de cuentas, tiene necesidad de sujeción voluntaria y tiene necesidad de sabiduría práctica. Tu grupo lo necesita, tu familia lo necesita, tu sector lo necesita. Si tú y yo fortalecemos el discipulado en nuestros ministerios, vamos a ir cubriendo más y más estas necesidades. La Gran Comisión tiene una anatomía importante. 3 cosas importantes. 1, el pilar.
El pilar que es el respaldo. ¿Verdad? Jesús dice en el versículo 18, toda autoridad me ha sido dada. Sí, toda autoridad me ha sido dada. O sea, hermano, el discipulado goza del respaldo de nuestro Señor. No es una idea de Alex, no es una idea de los anteriores líderes de la iglesia, no es una idea de quienes fundaron la iglesia hace 50, 60 años. No, es algo que es respaldado por Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. El discipulado tiene el respaldo de Cristo. Número dos, tiene obviamente una orden, una comisión, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a obedecer. Sí, eso es lo que llamamos la gran comisión, pero también tiene una promesa. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si vemos la sintaxis de la oración o del párrafo de la Gran Comisión, entendemos que el pilar número 3 es una promesa condicional. O sea, obviamente el Señor va a estar con nosotros, Señor va a respaldarnos si nosotros cumplimos con el pilar 2, que es el discipulado, hacer discípulos. Y la extensión es todas las naciones, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y hasta que Él regrese. Y esta promesa no se limitaba, obviamente, a los 12 apóstoles, sino es una promesa para nosotros como iglesia. Entonces aquí encontramos una definición que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es el discipulado? El discipulado en su definición más básica son relaciones a través de las cuales nos edificamos mutuamente. Entendemos por relaciones de discipulado aquellas relaciones a través de las cuales los discípulos se edifican entre sí a los fines de ser más y más como Cristo. Esto es importante porque dice esta definición, se entiende por relación de discipulado solamente aquellas relaciones que tienen el propósito de ayudarse mutuamente a ser más como Jesús. Siendo honestos, hermano, cuando nosotros vemos nuestros discípulos, podemos tener muchas buenas intenciones, ¿sí? Podemos decir, bueno, yo quiero ayudar a aquel a que sea un mejor esposo. Tengo que ayudarlo y voy a invertirme en su vida para que él sea un mejor esposo. O voy a ayudar a aquel para que aquel sea un mejor líder. O voy a ayudar a aquel para que sea un buen hijo. O voy a ayudar a aquel para que sea un increíble soltero en el ministerio. O voy a ayudar a aquel para que sus finanzas estén bien porque yo miro que no están bien. Voy a ayudarlo, me voy a involucrar en su vida. Amén. Todo eso es correcto. Qué bueno. Podemos tener muchas de esas muy buenas intenciones. Y no te digo que no las dejes de tener. Pero siendo honestos, en nuestra mente está, yo tengo que ayudar a mi hermano a ser más como Jesús. ¿Qué áreas veo yo que él necesita trabajar para ser más como Jesús? Bueno, veo su matrimonio y veo que él está siendo, no sé, tosco, un ejemplo. Que él no está cuidando de su esposa. Tengo que ayudarlo a ser más como Jesús. No a ser un buen esposo, sino a ser más como Jesús. Y como si él es más como Jesús, ¿qué va a hacer? Va a amar, va a sacrificar, va a servir a su esposa. ¿Me entiendes? Yo veo a este joven que no obedece a sus papás y que sus papás vienen y se quejan de él conmigo. Tengo que ayudarlo, lo voy a dar seguimiento, lo voy a regañar para que sea más obediente. Pero ¿qué tal si cambiamos la mentalidad a esta definición de decir, bueno, voy a ayudarlo a ser más como Jesús? ¿Cómo era Jesús? Jesús era alguien obediente a sus padres y lo voy a ayudar en eso, a crecer en sabiduría. ¿Me entiendes? Cambia nuestra mentalidad. Obviamente vamos a tener el respaldo del Señor cuando nuestra meta es esa. No ser buenos ciudadanos, sino ser discípulos de Jesús. Y algo que es importante en esto es que esto es un reto infinito. Obviamente, en vista de que nuestro objetivo de estudio es el carácter eterno e infinito, pues obviamente nos va a tomar toda la vida y parte de la eternidad también en conocer plenamente esto. O sea, esto nos va a llevar toda la vida. Tenemos que ayudarnos.
porque esto no se acaba con 20, 30, 40, 50 años en la fe, pero cambiemos nuestra mentalidad. Creo que todos acá somos líderes de tantos años y hemos leído la Biblia, hemos estudiado los evangelios, estamos leyendo ahorita el Nuevo Testamento y tú puedes, hermano. Yo puedo, podemos cambiar nuestra mentalidad de pensar cómo ayudo a aquel, a aquella a ser más como Jesús. Mi relación de discipulado tiene que tener esa meta. Tengo que ayudarlo a ser más como Jesús. Y aquí encontramos un problema que puede estar pasando dentro de nuestros ministerios y es el aislamiento espiritual. Hay hermanos que están aislados espiritualmente y esa es la máxima evidencia de orgullo. Aún aquí dentro de este grupo, podríamos pensar cuándo fue la última vez que tuve discipulado, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que yo tuve discipulado? ¿Verdad? Voy a la iglesia, participo en la iglesia, pero de pronto, ¿verdad? Yo puedo estar así, sin discipulado. La vez pasada hicimos una encuesta, ¿no? Aquí sobre el discipulado y veíamos algunas deficiencias. ¿Cómo hemos estado hasta ahora? El aislamiento, hermanos, nos lastima. Y hoy tenemos líderes aislados que no están pasando discipulado. Honestamente, vamos a mayo. Bueno, junio, perdón, ya terminamos el mes de mayo. ¿Cuántos tiempos de discipulado pasaste tú como líder? Imagínate cómo, si hacemos este ejercicio con nuestro grupo, cómo está el discipulado en mi charla bíblica. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. El que un discípulo exprese tácitamente o lo exprese verdaderamente con sus palabras, que no necesita a otros para crecer en su fe y en el conocimiento de Cristo, es una evidencia contundente de cuán dominado se encuentra por su orgullo. Hermano, tú y yo podemos tener un montón de excusas con respecto a nuestro discipulado. Muchas excusas, muchas razones, pero la falta de discipulado es una evidencia clara de orgullo. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es el que dice, no te necesito, ya sea que lo diga o que con sus acciones lo demuestre, es una persona que se va a secar, es una persona que no va a madurar, es una persona que no va a crecer. Por eso es fundamental el discipulado. Y tú y yo podemos estar en la iglesia y pensar, no estoy teniendo Si vamos a la definición que tuvimos en la diapositiva anterior, tú y yo podemos, hermanos, ver que tal vez no estamos teniendo discipulado bíblico. Tal vez podemos reunirnos a tomar un cafecito de vez en cuando, tal vez podemos reunirnos a platicar de la vida, de la familia, del fútbol, de la política, a contar un poquito de nuestros problemas, a confesar tal vez o no, no lo sé, pero yo hoy deseo que con esta escuela bíblica cambie nuestra mentalidad. Vamos a ir avanzando porque el tiempo apremia. La arquitectura de obediencia es tan importante. ¿Alguien puede leer Primera de Timoteo 4:7, por favor? La primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. ¿Ah? Aquí Pablo tiene una recomendación muy importante para Timoteo, una recomendación fundamental de Pablo para Timoteo. ¿Alguien la tiene por ahí? Yo, Por favor, solo el 7. solo el 7. Dice, no pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Gracias. La palabra que utiliza en la versión que leyó Alejandro, creo, es ejercitarte, pero tiene que ver con disciplinarte, con una disciplina. Y vemos que la palabra discipulado viene de eso, de una disciplina. El discipulado tiene que ser una disciplina, ¿verdad? Que si se practica constantemente va a traer
grandes beneficios. Es una disciplina y como lo decía la versión que acaban de leer, es un ejercicio en el cual debe de ser constante. ¿Qué se necesita? Primero una visión, ¿verdad? Una inspiración y una esperanza para ser como Cristo. ¿Cuál es la visión ahora del discipulado? Tenemos que entender, la visión del discipulado es ser como Jesús, ser como Jesús, ser como Jesús. Esa es la visión y esa visión es inspiradora. Esa visión, yo no sé si te inspira, te emociona pensar, vamos a formar una iglesia de discípulos, no de religiosos, no de personas, no, de discípulos. Mi familia va a ser una familia de discípulos. O sea, eso nos debe de emocionar muchísimo. Una familia de discípulos. Pero para eso también necesitamos una estructura, ¿verdad? Los tiempos de discipulado, devocionales, un ritmo, hábitos, ¿verdad? Que protegen y faciliten el crecimiento. Obviamente, si aquí tenemos conectado, ¿verdad?, en el grupo de Solteros Plus a Manuel Chávez. Manuel Chávez es entrenador de tenis. Si él tiene un alumno que va todos los días a entrenar, pero tiene un alumno que va una vez por semana a entrenar y tiene otro que va cada 15 días a entrenar, pero tiene otro que va una vez al mes a entrenar. ¿Quién de los cuatro es el mejor? Adivina, el que va todos los días, el que tiene una estructura, una disciplina. Eso es así en la vida, en el tenis, en el fútbol, en la academia y en la vida. También es importante la rendición de cuentas, ¿verdad? Cuando nos sometemos unos a otros, mantenemos un compromiso y a través de esa rendición de cuentas evaluamos el progreso. Vemos el progreso. ¿Por qué no podemos evaluar el progreso, hermano, cuando nos sentamos cada 2 meses a hablar de nuestra vida con alguien? No se puede medir el progreso. ¿Cómo vas a medir el progreso cuando no estás teniendo esa constancia del discipulado? O sea, hay áreas que necesitamos ser constantes y el discipulado es una. Y también es importante en esta arquitectura de la obediencia a Cristo esas relaciones de amor, esa confianza profunda donde el Espíritu Santo opera la verdadera transformación. Y algo que vemos, ¿verdad? Y es importante, es el caso de Timoteo, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero vemos cómo Timoteo está su vida entrelazada en relaciones de discipulado. Una de esas relaciones de discipulado fueron en su familia, su abuela Loida, su madre Eunice, y ahora Pablo, ¿no? ¿Verdad? Pablo lo recuerda a él con lágrimas, con alegría, él recordaba su fe que heredó de su madre y de su abuela. El discipulado edifica sobre cimientos relacionales, ¿verdad?, de quienes nos precedieron. Entonces, nosotros estamos también marcando una base para la siguiente generación. ¿Será, hermanos, que nosotros vamos a ser la generación donde el discipulado se pierda? Nosotros heredamos el discipulado. ¿Será que vamos a ser en 20 años, 15 años, 10 años que entreguemos la estafeta a la siguiente generación? ¿Vamos a ser la generación donde se perdió el discipulado? No debe de ser así, ¿sí? No debe de ser así. ¿Qué no es discipulado? El discipulado no es un medio de control o anulación de la voluntad. Tampoco es un programa, sistema o línea de producción. Tampoco es exclusivo para principiantes o para los más comprometidos. Tampoco debe ser algo forzado o en un ambiente hostil. ¿Qué sí es el discipulado? Son relaciones de amor, respeto y servicio mutuo. Es un espacio para animarnos, fortalecernos y crecer. Es un entorno fundamentado en la palabra de Dios y es un espacio seguro para la corrección, la profesión y la sujeción, la confesión, perdón, y la sujeción mutua. Eso es el discipulado. Entonces, viendo esto, hermanos, ¿cuál es nuestro llamado como líderes? Nuestro llamado como líderes es, uno, no estás simplemente dirigiendo una reunión o un grupito. Estás forjando el carácter de Cristo en personas imperfectas. Esa es tu tarea y mi tarea. No te conformes con reunir consumidores felices. Exige la gracia costosa, que ya lo vamos a ver en las siguientes clases, y modela una obediencia gozosa. Más de 2000 años de rica historia eclesiástica respaldando y guiando tu labor. No es nuestra invención. Traemos una herencia
Y la Gran Comisión no es una estrategia de marketing, es una misión de rescate relacional que sucede en la sala de tu casa, en el McDonald's, en el Burger King, en el parque, donde te reúnas. Bueno, con esto finalizamos la primera sesión. Vamos a tener 10 minutos para poder hacer esto. Quiero pedirte que tomes una foto, ¿verdad? De esta imagen. Puedas tomar una foto de esta imagen y vamos a tener 10 minutos de aquí a las 5 para hacer una auditoría de nuestro liderazgo, ¿verdad? Vamos a evaluar el estado de nuestro grupo con estas preguntas críticas. ¿Estamos formando discípulos de Cristo o simplemente consumidores? ¿Existe en verdadera rendición de cuentas en nuestro grupo? ¿Las personas están creciendo en obediencia o solamente en conocimiento? ¿Estamos levantando intencionalmente nuevos líderes? ¿Estamos multiplicando discípulos en otros? Puedes tomarle una foto, vamos a dar 10 minutos, obviamente si no te da tiempo de poder terminarlo o poder hacerlo, es importante en esta semana poder reunirte con tu líder, con tu colíder y evaluar. Hagan esto en su grupo pequeño. Evalúen su grupo pequeño. ¿Cómo está? Voy a volverlo a poner para que le puedan tomar foto y puedan conversar. Yo sé que algunos están ahí en grupos. Lo que pueden hacer es conversarlos. Están los líderes del sector, pueden conversar, pueden, bueno, la número uno, que piensan y que comparta uno, dos, la número dos, que piensan, que compartan otros y que pueda ser también una conversación que lleve al sector, que bueno, algunos están reunidos los sectores y eso ayuda. ¿Va? ¿Para qué? Para poder salir de aquí también con un frente común para poder trabajar. Entonces, los dejo. Vamos a tener por el momento, ¿verdad? Estos 10 minutos y regresamos directamente a la sesión número 2.